todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... No, hombre, aquí estamos ya en una gran conversación con Ricardo Araniva, asesor tributario, gran libro de consulta para hablar todo esto de... Se viene la declaración del impuesto sobre la renta, hay anuncios importantes sobre la formalización de aquellas ventas que se hacen a través del comercio electrónico, ¿verdad? A través de las redes sociales, y de todo eso nos vamos a actualizar. Ricardo, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Diana, buenos días a todos y la audiencia que nos están escuchando, el tiempo que hacen para escucharnos, selecta audiencia de ustedes, y contento de platicar de estos temas de actualidad. Pues estamos en la temporada no solo de Cuaresma, sino que también la temporada de penitencia y de declaración de renta, ¿verdad? Y ya vamos a hablar de eso, pero bueno, recientemente, el año pasado, la Defensoría del Consumidor, Ricardo, anunció este registro único de proveedores de bienes y servicios en comercio electrónico, es decir, todas aquellas personas que se dedican a la venta en línea, ahora tienen que registrarse. O sea, ya no solo puede ser la Diana Verónica a través de sus redes sociales vendiendo cosas, ¿verdad? Sino que la Diana Verónica a través de sus redes sociales se ha inscrito, ¿verdad?, en este registro único de proveedores de bienes y servicios para cumplir con la normativa y continuar con su labor de venta a través de la tecnología. Correcto. Vaya, fíjese que usted acaba de comentar un tema importante y es el tema de control y calidad. Porque no es que la Defensoría tenga algo contra todos aquellos que van a emprender y desarrollar un negocio desde la plataforma electrónica y comenzar a generar riqueza, que al final del día es lo que termina fortaleciendo el PIB de un país. Incluso cualquier centavo, como cualquier grano de arena, cuenta, sino que también va encaminado a proteger los intereses de los consumidores. Pues cuántas historias se escuchan de las expectativas que se tienen, y a la hora de que se quieren los productos quizás no está la expectativa esperada. Pues sí, que uno en el Instagram lo ve bien chivo, ¿verdad? Ajá. Y cuando lo ve en la realidad, nada que ver. Nada y que ver. Eso aplica con bienes y con servicios. Con bienes y servicios. Entonces la primera pregunta es que tenemos algo o se tiene algo, hablando en tercera persona, pues en mi caso, contra los emprendedores, para nada. No, para nada. Sino que también va a los intereses de los consumidores. Así es. Solo que comenzamos a ser país en esa dinámica. ¿Qué está pasando? Todos, de alguna manera, hacemos uso de las calles. Todos en alguna ocasión hemos ido a caminar al centro de San Salvador. Todos hemos ido al Parque Balboa alguna vez. Y el Parque Balboa es un parque público. La carretera es carretera pública. Entonces, si todos hacemos uso de eso, ¿por qué no todos ayudamos a contribuir al mantenimiento de eso? Porque lo que tenemos que no perder de vista es que los impuestos, aunque pueda ser que no nos gusten, es compartir nuestra riqueza con el gran administrador al final, la hacienda pública, de esos recursos que van a estar destinados a la cosa pública, a las cosas que va a ser de interés para todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué solo unos pocos vamos a contribuir al mantenimiento si muchos somos los que nos beneficiamos de eso? O sea, todos los utilizamos. Los bienes públicos los utilizamos todos, ¿verdad? Porque a la hora que nos enfermamos, los que no tienen seguro social van a parar a las dependencias del Ministerio de Salud. Los que tenemos seguro social, pues vamos al seguro social. Las calles las utilizamos todos, Ricardo. Por lo tanto, el mantenimiento y el hecho de que todo esto funcione depende de el pago de nuestros impuestos. Correcto, y que tanto nosotros vamos a contribuir a ese sostenimiento y en el tema de calidad de vida. Y con ejemplos pequeños, bueno, cuando se dan las campañas de abatización que andan, alguien dirá, es que yo ni siquiera voy al parque, pero alguna vez le llegaron a depositar abate a su pila, pues, sí, ¿ya? Sí. Entonces, y ese abate no nació de la nada. De la nada. Exacto. Se tuvo que pagar, y la pregunta es con qué recursos se pagan. Exacto. Entonces también la calidad de vida de una población va a venir siendo afectada por la cantidad de recursos que los estados, en este caso, destinen a mejorar las condiciones de vida de la población. De hecho, el artículo
entre el 1 y el 3 de la Constitución habla de que el fin del Estado es la persona. Es la persona. Ahora, sí, pero para poder dar una atención adecuada, como ustedes me han regalado cafecito, el cafecito, pues sí tienen los patrocinadores que les apoyan, Exacto, pues, ¿verdad? Sí es. Está Cherito Café. Cherito Café, el pancito quequito. Sinaí, que vamos a hacer la pausa y vamos a tener que proceder, ¿verdad? Ajá. También viene de algo, es decir, no nacen de la nada, pues se tienen que adquirir. Sí, entonces, si una persona está vendiendo productos y servicios a través de las redes sociales o de la tecnología, y hasta el momento, pues sí, yo le vendía a usted un pantalón, vale $50, usted me pagaba los $50. Yo estaba obteniendo una ganancia a través de esa compra-venta. Así es. El problema es que yo no estaba pagando impuestos sobre esa actividad económica. Así es, usted está teniendo una riqueza, una especie de riqueza. Y no sí, porque a mí me costó 25 pues sí, y yo se lo vendí en 50. Ajá. Yo estoy obteniendo riqueza. Así es, usted está teniendo riqueza, y esa riqueza usted la está compartiendo para el sostenimiento de lo común. Por eso es que se ha creado este registro. Por eso en mi opinión, el primer registro de la Defensoría del Consumidor es garantizar la calidad de las expectativas de los consumidores. Vamos a otro punto, el tema es que una cosa nos puede llevar a otra. Exacto. Por eso es que alguien me comentaba en este momento, fíjate que me llegó una notificación de Hacienda. Ok. Y me dice, mira, es de alguien que ya falleció. ¿Qué hago? Miren, allí en las delgadas líneas, a veces hay temas de herencia. Y cuando se hereda bienes y se hereda deudas. Y la deuda tributaria también es una deuda, pues. Entonces hay unas delgadas líneas hasta donde bienes se heredan o no y se liquidan. Cuando usted dice herencia, se refiere al testamento. Al testamento que le van dejando. ¿Y si la persona no dejó testamento? Entonces hay juicios de aceptación de herencia que vienen después. Y entonces en ese juicio de aceptación de herencia también vienen las deudas. Las deudas, ajá. Entonces, ¿qué es lo que voy yo? Claro, pues esa se podría hacer una plática, una charla especial de qué pasa, pero yo lo que voy a este ejemplo es que hay una notificación. Entonces yo tengo dos opciones, decir, hacerme el desentendido, de no contestarle, sí, porque al final fue para alguien que ya no está con nosotros. No leí nunca ese correo. No leí nunca ese correo. A mí no me llegó, yo no lo he leído. Y la otra cosa es que con todo este tema electrónico, yo necesito un préstamo bancario, necesito hacer un proyecto y resulta que me piden solvencia y aparece el vector. Mire, fíjese que allá parece que usted fue heredero de no sé qué. Tiene una deuda pendiente. Tiene una deuda pendiente. Y entonces usted no va a poder hacer todos sus trámites. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer énfasis? Que con este tema del control y el registro electrónico, si bien es cierto, la Defensoría del Consumidor tiene como primer énfasis la protección de los derechos de los consumidores, también se pueden levantar vectores que vamos a comenzar a ver que hay un montón de agentes que tienen riqueza y que no están participando en el sostenimiento del Estado. Claro, alguien dirá, mira, un amigo me decía, yo le comentaba que, saludos a mi amigo. ¿Cómo se llama el amigo? Voy a omitir el nombre. Un saludo a mi amigo porque amigo, ya sabes quién es. Sí, es mi amigo que no puede escucharme porque entonces me dice mi amigo, mira, me dice, pero si yo me quedo desempleado y vos vas a empezar a hablar que tenemos que estar tributando, es que el tema no es si es empleo o desempleo, el tema es si yo tengo la capacidad de generar renta. Y por eso que con usted en otras ocasiones hemos hablado. Claro está, si yo genero $4,000 al año de ingresos, estoy en el límite de la base exenta, no me van a cobrar. Ya, porque hasta 4,000, quien genera $4,000. Es decir, quien recibe pagos hasta $4,000 por trabajar. Por trabajar, por honorarios, por lo que sea. Por lo que sea, que al menos vienen siendo 360, el salario mínimo, más o menos lo mínimo. Esa es una capa que está protegida. Le voy a llamar así, está protegida, está exenta del impuesto. Exacto, no tiene que pagar impuestos sobre la renta. Pero claro, si a mí en mi negocito ya no genero 360, sino que ya genero $1,000, ya comienza a levantarse un tema de cultura y de sensibilidad y empatía social. Pues. O sea, si yo a través de comercio electrónico, a través de Facebook, vendo más de $360 mensuales, yo ya tengo que está registrada y paga renta. Ya comienzo a tener vectores, porque los 4,000 es la renta neta o renta gravable.
Y la renta neta agravable, ¿qué es? Ingresos menos costos. Ahora, claro, todo este tema de comercio electrónico, cultura, nos viene a anticiparnos a qué va a pasar y comenzar a ordenarnos. Miren, la verdad que en el desorden, ya más hablando de la vida personal que podemos tener, cuántas veces buscando las llaves perdemos tiempo. ¿Y qué tienen que ver las llaves con esto? Es que miren, cuando uno no tiene control y orden, el tiempo que se desgasta buscando las llaves, el tiempo que desgasta usted sacando ingresos por un lado, ingresos por otro, y etcétera, en ese desorden usted no se da cuenta de su realidad, la capacidad real de producción. Por tanto, este tipo de temas que ya me dicen, mire, si el propósito es que usted va a meterse en comercio electrónico y tiene que estar en un registro de control especial para poder garantizar lo que usted ofrece a sus consumidores, también me va a venir a decir, tengo que tener control entonces cuál es mi realidad, mi verdadera ganancia. Me ayuda a ordenarme. Me ayuda a ordenarme. Exacto, correcto, porque conozco gastos, conozco ingresos, correcto, utilidades o ganancias. Así es, y me comienzo a ordenar y digo, bueno, ok, ingresos 1,000 y todo el producto que me costó 700, ganancia 300. Ajá. 300 por 12. 3 por 12, 3.600. 3.600. Y con 3.600 no pago renta. Exacto. Pero ya comienzo a generar orden. Pero yo ya tengo, ¿verdad? Yo ya tengo en blanco y negro, como decimos, la realidad de mi situación económica. Así es, ya tengo en realidad mi situación económica, correcto. Ajá. Ahora, por el otro lado, Ricardo, a nosotros los consumidores, esto nos beneficia. Así es. Porque si yo compro algo a través del comercio electrónico, yo ya voy a poder reclamar en caso de que el producto o servicio que me vendieron no es lo que yo he pagado. Es correcto, entonces comienza usted a ver ese beneficio que venía para este lado del consumidor. Ahora, ¿cómo esto tiene relación también en la estructura de costos que yo le comentaba para el caso del comercio electrónico y el orden que nos lleva? Ajá. Imagínense que si entonces yo tengo que estar preparado para pagar garantías. Y si yo voy cuyo el quebrado, cuyo el comido con mis productos y me van a reclamar garantías, me van a quebrar. Porque no va a tener para acá. ¿Qué es eso de pagar garantía, Ricardo? Por ejemplo, si yo a usted le vendí un producto que tenía un defecto, ¿ya? Y que valía, digamos, $5. Ok. Y viene quien me lo compró y me reclama. Y me dice, no, mira, vos me vendiste esto, pero esto está averiado. Esto está averiado. Ajá. Entonces, quiero, o me devolves el dinero, o me das un producto en buen estado. Ajá. Y si voy cuyo el quebrado, cuyo el comido, ¿cómo le devuelvo los $5? ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Probablemente si yo en mi negocio, yo tenía en mis números 10 menos 5, me quedan 5, ahora tengo que ir haciendo un colchón y estar preparado para la garantía de responder temas de reclamos que puedan haber, que va al tema del orden. Entonces, ¿qué pasa? A esto también le incluimos, ok, tengo que estar preparado entonces para tributar sobre esos 5 que me quedan. Porque si yo hacía cuenta y caso de que si en el día, un ejemplo muy básico, yo vendía $50 de cualquier cosa. De cualquier producto. Ajá. Y al final me costaban 30, entonces a mí me quedaban de ganancia 20. Y esos 20 ya me servían para las pupusas, los huevos, todo mi día a día. Cuando ya me dicen que tengo que tributar sobre esos 20, quieras o no, más o menos, la básica que se tributa más o menos entre el 10 y el 15, al final renta neta anual. La tasa de renta para quienes por lo general se generan menos de $150,000 al año es del 25%. De ahí, de $150,000 para arriba, uno está tributando al 30%. Más o menos, al final he sacado una estadística en los ratos que no se puede conciliar el sueño y me pongo a hacer números. He logrado ver que más o menos una persona en promedio en renta neta anda pagando, sobre la renta neta, anda pagando más o menos el 15% de tasa efectiva. Ok. Entonces al final... O sea, sobre lo que yo he tenido de ganancias, pago el 15%. El 15%. O sea, si yo gané 1,000, ya neto, pagué 150 en 150, eso es lo que voy a terminar pagando. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Esos 150 que ya no tengo. O que ya no debería tenerlo. O que no lo debería echar en cuenta. Correcto, no lo debería echar en cuenta, sino que yo tengo que ir haciendo ya mi colchoncito de saber que voy a llegar al 30 de abril
Y entonces ya yo tengo que tener algo destinado para pagar el impuesto cuando llegue el 30 de abril de pagarlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces nosotros hemos emprendido y no tenemos control de nuestro negocio? Como le comento, esto para mí no fue solo de verlo, híjole, van a afectar. Ay, hombre, y me van a controlar. De todo el mundo, sino que también hay beneficios, uno al consumidor y el otro es que me están llamando a la orden para tener mi capacidad real de producción. Mire, Ricardo, pero muchos le podrán decir, no, hombre, Ricardo, sí, yo para eso tengo mi contador que me lleva todo y entonces yo sé cuánto gano y yo sé cuándo pierdo y yo tengo todo el día y no necesito inscribirme. Y no quiero presentar declaración de renta sobre esta actividad económica. Es que entonces, fíjese que usted está comentando que si usted ya tiene contador, quiere decir que usted está grandecito. Entonces, si usted tiene contador, por lo general, si ya tiene contador, usted ya superó los vectores para ser contribuyente del IVA. Y ya tenía que haberse inscrito al IVA. Ajá. Y si no se ha inscrito es porque usted está jugando en tiempo extra, re extra y con doble tarjeta amarilla y no se ha dado cuenta el árbitro. Ya me toca la roja. Ya le toca la roja y está jugando de gratis, hizo una falta y el árbitro lo ha perdonado, ha estado viendo otras cosas más importantes. Le pregunto esto, Ricardo, porque hoy, después de la pandemia, que por cierto estamos cumpliendo 5 años en estos días, pandemia COVID-19, muchas personas perdieron su empleo. Y muchas personas emprendieron a ver qué vendían a través de las redes sociales. Mucho comida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hago 100 tamales diarios y eso es lo que vendo y con eso subsisto. Y eso amerita a que yo me registre. Fíjese que en este orden de ideas que se está planteando, sí. Y como les comento, es un tema de orden. Porque si usted tiene rentas, insisto, menores, renta neta, menor a $4,000, hay 4,016, algo así, está el límite, hablamos de los 4,000, usted no va a pagar, pero sí usted va a contribuir bastante al ordenamiento del país y de sociedad y cultura. Ahora, donde lo debemos ver también, Ricardo, es que si yo estoy inscrita y tengo todas estas documentación, todo este registro, yo voy a poder optar a créditos. Fíjese que sí, que viene siendo un indicador porque alguien va a confiar en mí. Mire, yo hablaba con un amigo, o a capacitaciones, o a capitales semilla. Así es, porque hablaba con alguien en estos días y le decía, mira, una de las cosas que me ha tocado, digamos, de mi rol de empresario, o sea, soy el representante de Grant Thornton en El Salvador, y nos ha tocado comenzar de cero hace 6 años en época de pandemia. Así que estoy feliz que empezamos siendo 8 personas y ya somos 45, casi 50. Qué bien. 100 metros, hoy tenemos 340, estamos a su disposición para lo que se requiera, pero lo que quiero decirle con esto es que entender el orden, entender cuál es mi capacidad instalada, cuáles son mis márgenes, me pueden ayudar a seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, desde esa parte, todo esto que está pasando nos llama al orden, a saber cuáles son nuestros ingresos, nuestros costos, nuestra capacidad instalada y entonces poder tomar mejores decisiones. Y ver cómo me voy expandiendo. En orden, correcto. Entonces, como le digo, le decía a este amigo, mira, en este ejercicio tú vas a aprender que el capital es valioso, o sea, tener capital es valioso. ¿Y cuándo es que yo voy a poder tener acceso al capital? Cuando alguien confíe en mí. Hay una delgada línea en el tema de captación, y eso sí es una bien delgada línea, y otro tema es cómo puedo acceder a capital mediante mecanismos regulados, o digamos ya sí, no caer con el usurero. No caer con el usurero. Exacto. No caer con el usurero. Chero que me presta, o el chero que me presta, que no es usurero, pero me presta un interés alto. Fíjense que lo que estoy viendo bastante en redes, que están saliendo bastante, que dice de gente que comienza algo, le dice a sus cheros que le presten dinero, y luego no responde, entonces ya es una delgada línea de hasta donde yo me volví un captador de fondos, que la captación de fondos está restringida, está prohibida. Está prohibida. Entonces, después es una cosa de estafa, ¿me explico? O sea, hay un montón de temas de jugar con dinero que no es mío, pero como yo no tengo orden, ¿quién me presta? Porque lo que quiero decirles es la confianza. La confianza. O sea, tener orden, estar visible también me genera confianza. Un inversionista va a venir y decir, bueno, quiero a Ricardo, vos vendes tamales y yo vendo tamales. Bueno, este negocio de tamales va bien. Quiero a tu clientela. Y mire, la verdad,
que a lo largo de estos días he aprendido que cualquier cosa que usted se enfoque y logre identificar cómo funciona, puede hacerlo crecer. Puede salir adelante. ¿Se tiene una idea, Ricardo, para ir terminando este tema, se tiene una idea de cuántas personas tienen actividad económica a través del comercio electrónico? Y no sé si aquí vamos a meter también la famosa plataforma, ¿se acuerda que lo conversamos en una conversación anterior, lo tuvimos en una conversación anterior, el famoso Airbnb, porque decíamos, esa es una transacción entre Diana Verónica y Ricardo, pero no paga renta. No paga renta, correcto, y puede estar incluso al día de Uber, incluso. También, y no pago renta. No pago renta, hay temas de Booking que podría ser, o sea, hay varias opciones de plataformas. Aquí nos dice Jule, mire, si todos deben tributar, ¿qué pasa con los creadores de contenido? Que nadie controla la fuente de ingresos. También tienen que tributar. Y no tienen tributación alguna. Hay unos que hasta se jactan de recibir ingresos en sus batallas, de recibir hasta $30,000 por mes. Sí, y fíjense que ya vamos a llegar a esa parte porque el primer ejemplo que salió es la Defensoría del Consumidor, donde yo le comento, no fue iniciativa del Ministerio de Hacienda, es un tema de proteger los derechos de los consumidores. Ahora, claro, eso a mí como empresario, pequeño emprendedor, me hace una invitación al orden y comenzar a ver qué es lo que va a pasar y anticiparme al futuro. Leí algo en internet hace poco que decía en qué estriba la inteligencia, en tener la capacidad de anticiparse. De anticiparse a los hechos. A los hechos. Entonces usted, si está informado, sabe que viene, usted puede irse preparando. Y como les comento, miren, la clave para los emprendedores, voy a ¿cómo diría la palabra? No sé. Voy a atreverme, voy a ser atrevido nadie me está pidiendo un consejo, pero voy a venir de atrevido a decirles, miren, la capacidad instalada es clave. Si usted logra conocer su capacidad instalada, esa es la clave para usted proyectarse, porque a veces nosotros creemos que comprando 1,000 churros, ya vamos a tener 1,020 de 1,000 churros. A veces creemos que por endeudarnos más vamos a hacer crecer más. No, lo primero que tengo que conocer es cuál es mi real capacidad instalada. Entonces, estos temas lo que nos llevan es a ver cuál es mi real capacidad, cuánta plata necesito, y al tener orden, yo puedo acceder, como usted dice, a créditos que la tasa sea no del usurero a del 60%. Mire, a veces uno recibe llamadas, mire, tenemos disponible tanto dinero. Cuando usted ve la tasa efectiva es el 60%. Exacto. Y usted dice, no, hombre, el 60% me acaba. No, y ahí tenés opción a capital semilla, capacitación, y todo es gratis. Ricardo, entonces, todos los que generen una actividad económica a través de plataformas digitales deben registrarse para poder tener orden. Para tener orden. Primero, cumplir con una orden administrativa, que tiene que registrarse primero. Y después, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la segunda invitación es comenzar a tener orden en mi negocio. Llevar, aunque sea un papel de empaque, un cuadernito. Bueno, hoy tantas plataformas que hay. Hoy aquí en el celular llevan las cuentas, está bien, pero usted va teniendo el control. Y después viene lo que usted acaba de decir, cómo entonces la administración tributaria podría entonces tributar sobre algo tan nebuloso, y entonces comenzamos a ver los eslabones que van a haber disponibles para ello, y este Defensor del Consumidor se plantea como un primer gran eslabón. Y vamos a hablar entonces del anuncio de la semana de hace reciente, que se habló de ampliar la base tributaria. Ahí dejémoslo, ampliar la base tributaria. De eso vamos a continuar conversando con Ricardo Araniva cuando son las 8 de la mañana con 38 minutos. Mientras tanto, saludamos a Cherito Café. Toma esa bolsa que tiene enfrente. Gracias. Esa bolsa es suya, Ricardo. Gracias. Se la manda Cherito Café, el café oficial en Diana Verónica y Tony. Café 100% salvadoreño. Nosotros consumimos local, promovemos consumir local si queremos apoyar a la economía. Este es un café, además, que está hecho de granos de café provenientes de las fincas que cumplen controles ecoamigables de diferentes zonas del norte del país. Usted lo puede encontrar en Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo de San Benito, en las tiendas Tengo, en varios centros comerciales, y en la tienda El Suc, en el lobby del Hotel Trópico Inn en San Miguel. También puede contactar a Cherito Café en redes sociales, en Instagram y en X, @cheritocafé.sb. Los desayunos de San Martín vienen en camino, ya lo vamos a compartir
a través de nuestras amigas de Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres para transportar mujeres. 8:39, breve pausa.
Conversamos con Ricardo Araniva, asesor tributario. Estamos hablando de la ampliación de la base tributaria. Y es que recientemente, bueno, se firmó, o mejor dicho, el Fondo Monetario Internacional anunció este acuerdo con el gobierno de El Salvador. Y dentro de las condiciones está ampliar la base tributaria. La semana anterior, en las últimas horas, hemos conocido información al respecto. Ricardo, ¿qué lectura hacemos de este tema de base tributaria, ampliación de la base tributaria? Bueno, gracias. Es importante decir que los 1.300 millones más o menos, que va 1.4, sí. 1.4 millones que va a prestar el Fondo Monetario Internacional, es préstamo, o sea que hay que pagarlo. Exacto. Y hablamos en la sección anterior que cuando yo soy ordenado, tengo mis cuentas claras, voy a tener acceso a capital, que es vital para poder hacer frente. Y en realidad, alguien con inteligencia, si le dan $1,000, puede multiplicarlo, hacer 3,000, 5,000, cualquiera. O sea, el capital es tan importante para poder crecer, pero también el capital tiene un costo. Que puede hacer que incluso no me cobren intereses, pero yo tengo que devolverlo. Pero hay que devolverlo. Hay que devolverlo. El tema es, ¿cómo me garantizo yo que tú vas a tener la capacidad de devolverlo orgánicamente, con tu misma producción y riqueza? No endeudando, porque al final, si no... Sí, no vas a agarrar otro préstamo para pagar. Estamos en una rueda de caballitos que nunca vamos a terminar. El tema es cómo tener la capacidad de generarlo orgánicamente. Y los estados, si el estado no es de nadie que produce, en realidad no produce nada per se, vive de los impuestos. Las tasas, alguien era así, pero también produce cuando se dan tasas por los servicios que cuando pagamos una partida de nacimiento, etcétera. Pero al final... Eso sirve para el funcionamiento. Para el funcionamiento, ya. Podemos entrar a otras delgadas líneas de que no va a ser la plática esta mañana, de que si un estado puede producir o no, va a haber un tema de otra conversación. Otra conversación, porque ahí van a entrar el tema de la telefonía, el tema del agua, puede ponerse muy alegre. Pero en síntesis, ¿cuál es el ingreso orgánico de la hacienda pública? Los impuestos, lo que todos contribuimos. Entonces, ¿qué es la base tributaria? La base tributaria es la cantidad de sujetos que van a estar tributando directamente al Estado, que van a estar en control directo del Estado. Esa es la base tributaria. Ahora, ¿cuál es la diferencia de base imponible y base tributaria? ¿Y cuál es la diferencia de carga fiscal? La base tributaria es la cantidad de individuos que vamos a participar en pagar nuestros impuestos. La base imponible es la cantidad de dinero sobre la cual se comienza a tributar. Por ejemplo, en base imponible tenemos que a partir de los $4,000 yo comienzo a tributar anuales, exacto. Esa es la base imponible. Y la base tributaria es a cuántas personas arriba de 4,000 van a comenzar a participar de su riqueza al sostenimiento de la cosa común. Y después llegamos a la carga fiscal, que la carga fiscal es la cuantía, la alícuota que se va a aplicar sobre la base imponible. Sí, a ver, el impuesto que voy a pagar sobre la riqueza que produzco. Así es. Entonces, primero tenemos la base tributaria es en la cantidad de personas que vamos a participar con nuestra riqueza a la hacienda pública. Luego llegamos a la base fiscal o a la base imponible, que es a cuánto de esa riqueza va a ser sometida a tributos. Y llegamos a la carga fiscal, que es la tasa de la cual vamos a participar a esos tributos. Entonces, ahora de lo que se está hablando de aumentar la carga fiscal. No, porque no se está hablando, al menos al día de hoy, no se ha hablado de nuevos impuestos. De nuevos impuestos, se habla de ampliar la base tributaria. Entonces, es decir, que más personas naturales o jurídicas paguen impuestos, participemos. ¿Y por dónde podrían dar, además de, por ejemplo, estos empresarios o microempresarios o emprendedores que trabajan a través del comercio electrónico? ¿Por dónde más podrían dar, Ricardo? Fíjense que aquí llegamos a cómo entrar entonces a estos temas de control. El Ministerio de Hacienda... no fue el Ministerio de Hacienda, sino que hay un reportaje en un periódico de circulación nacional el día de ayer que hablaban de que
los grandes contribuyentes, más o menos son 940, casi 1,000 grandes contribuyentes. Aquí no tenemos problemas con nombres, la prensa gráfica. Bueno, la prensa gráfica. Ajá. La prensa gráfica, Rosa María Pastrán, creo que fue la periodista. La periodista que le escribe, sí. Que escribe, y me gustó la estadística que decía, grandes contribuyentes son 1,000. Después hacía énfasis en los medianos contribuyentes, que más andaban en 3,000, 5,000, por ahí. Y después estaban todos los demás. Cuando nosotros imaginemos que los contribuyentes inscritos, la población de contribuyentes inscritos, sean 10,000, no voy a incluir aquí el tema de asalariados porque tributamos de otra manera, planilla, etcétera. Usted dice 5,000 para 6 millones de habitantes, o sea, es bien poco lo que está, ¿verdad? Y cuando usted ve la capacidad de generación de riqueza que anda circulando, se da cuenta que un montón de gente no está pagando. Lo que pasa es que, a ver, la población económicamente activa, entiendo, de acuerdo a las estadísticas, que el 27% es el que trabaja formalmente, por lo tanto tributa. Y el Pero el 70 y algo es informal. Informal y informal, tanto el patrono o el titular del negocio y sus colaboradores. Ese 70 no está tributando. Pues no está tributando directamente, sino indirectamente a través del IVA. Correcto, y aquí alguien mira, pero es que la cosa es que en el IVA tributamos todos, y aquí vamos a hablar entonces de dos categorías, los impuestos directos y los impuestos indirectos. El impuesto indirecto, como que son los impuestos al consumo, por lo general, en el caso del IVA, el impuesto al alcohol, pero que creo que ha disminuido porque nadie está consumiendo casi. No, compramos, pero en casa. En casa. Exacto, sí, bueno, excelente, sí está bien. Entonces, los impuestos al consumo, como el IVA, ahí todos tributamos a una tasa del 13%. La cosa es que es el impuesto directo. El impuesto directo es como el impuesto a la renta, que ya va directamente a la riqueza. Sí, yo soy de la tesis, pero esta es más tesis académica, que en el caso de las personas naturales que tributamos renta, en mi opinión, lo que pagamos de IVA debería ser deducible, en la medida de que nosotros actuamos como consumidores finales y vamos a declarar nuestra renta final. Lo que le estoy diciendo es un sueño, una utopía más económica para la persona natural ya en su liquidación personal. Sí, y eso ha pasado en Guatemala. Ajá, okay. Porque al final, si no, imagínense, Ricardo López paga el 25% de renta más el 13% que pagó de IVA, Ricardo está pagando el 38%. Sí. Pero en la realidad sí es, porque de mi salario me quitan el 25%. Correcto, de generación de riqueza. Y aparte en todo lo que yo consumo en productos y servicios pago el 13%. El 13%, que ese 13% al menos se me debería debilitar que deducírmelo, pues. Claro, pero para eso necesitamos orden, necesitamos control. Y eso ayudaría también que cuando yo voy a la farmacia, voy a la pupusería, decir, mira, dame una factura porque voy a necesitar quitarme esto que ya anticipé de manera indirecta. Ahí sí lo vamos a pedir. Ahí sí lo vamos a pedir. Exacto. Y son de los mecanismos que ayudan para ampliar la base tributaria. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuántos de estos comercios se está generando riqueza y no están participando? Y acá hay un tema interesante. Hay un plazo del Ministerio de Hacienda para tener factura electrónica. Sí, que es en julio, básicamente. Se vence que toda la actividad económica tiene que tener facturación electrónica. Facturación electrónica, y ya son los indicadores de control que nosotros nos va a llegar para ir tributando. Entonces, la facturación electrónica es un control para el impuesto de IVA, pero que indirectamente va a servir como indicador para ver quiénes vamos a tener ya cierta capacidad y tener que estar declarando renta, porque vamos a estar aplicando a vectores y que vamos a pasar de los límites de exención. Entonces, el llamado acá que hace el fondo es, mire, sería bueno que aseguremos cómo se va a obtener esos ingresos de manera corriente. Y uno de los mecanismos es porque no ampliamos la base, porque más sujetos que generan indicadores de riqueza comparten el sostenimiento de esto, que todos nos beneficiamos. Y entonces la pregunta es, en un mundo tan nebuloso o sui generis de lo electrónico que no se ve nada, y dirá, entonces en qué momento me van a llegar o cómo va a ser. En la charla anterior, gracias que me invitaron nuevamente, yo le comentaba el caso de la retención del 2% de las tarjetas de crédito, que fue una reforma que surge allá por el 2009 de retener 2% a todas aquellas operaciones que pasaban en POS. De tal suerte que si yo tenía
tenía una pupusería allá en Olocuilta, mi pueblo natal. Saludos a toda la gente de Olocuilta. Si yo tenía una pupusería y me pagaban en tarjeta de crédito, el siguiente día que el banco me liquidaba, de los $1,000 que había vendido, el banco solo me depositaba el 98%, o sea, 990. Porque el 2% era su contribución. Así es. El 2% el banco se lo quedaba y le decía a Hacienda, mira, fíjate que la operación del POS de Ricardo, titular de la pupusería Blanquita Feliz, qué sé yo, ahí hay un indicador. Entonces venía Hacienda y a ver, don Ricardo, veo que le está yendo bien y usted no contribuye con el IVA. Entonces ese fue un primer mecanismo de control para comenzar a incluir. Ahora, ¿qué va a pasar entonces? Alguien dirá, pues no, entonces la solución es no tener POS. La solución es que, por ejemplo, en Airbnb y en otras plataformas no usamos POS, entonces qué chévere. Pero están las transacciones de transferencias. Correcto, están las transferencias. Entonces ahí ya tengo un mecanismo de control. De control. 9 de la mañana con 1 minuto, el tiempo se nos ha terminado, Ricardo. Este tema es extenso, ¿verdad? Pero bien, el llamado es al orden, ¿verdad? Llamado es al orden. El llamado es al orden. Al final lo que está pasando es que hay una invitación al orden, sí hay que irnos preparando, porque no podemos a esta fecha pensar que no van a llegar a tener control. Hay elementos de control que hemos hablado, usted comenzó diciendo, iniciamos la plática con la Defensoría del Consumidor, ahora estamos hablando que en los medios de pago de plataformas pueden empezar a dar indicadores que en un momento dado van a llegar y me van a decir, mire, tiene que contribuir. Así es. Y antes que lo hagan de una manera, una liquidación de oficio de parte de Hacienda, ¿por qué no hacerlo? Una autoliquidación, un autoorden, incluso ganar control de la capacidad instalada. Un día tal vez podemos hablar del concepto. Y ahora están las empresas de un solo miembro. De un solo miembro. Correcto, que va siendo al mismo. Y que todo se hace de manera electrónica. Además, usted no tiene que perder tiempo en ir a inscribirse al CNR, ¿verdad? Ya también existen estas empresas de un solo elemento que también facilita el que usted se formalice. Ricardo, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes, gracias, que tengan buen día. Y si usted quiere conocer todo lo que nos ha explicado Ricardo Araniva, asesor tributario en temas de pago de impuestos, ¿verdad? Y de formalizarnos y ordenarnos, ponga atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.